¿Cómo están, jóvenes? Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Es una bendición estar aquí nuevamente. Hoy domingo, primer domingo de este 2021, 3 de enero. Qué bendición llegar a este día, hermanos. Y llegar en plenitud de facultades. Esa es otra bendición. No solamente llegar, sino llegar en plenitud de facultades. Poder llegar valiéndonos por nosotros mismos. Poder llegar rodeados de nuestra familia. Poder llegar a este domingo unidos como iglesia, aunque sea de manera virtual por una transmisión en internet. Hermanos, una gran bendición esto. Ya el que no lo valore, ahí sí yo ya no me meto. Ahí ya no puedo hacer nada. Pero de veras, hermanos, qué bendición llegar a este día. Y en esos términos, en esas condiciones a los que me he referido, de veras, qué bendición. Así que, mis hermanos, aún tenemos tiempo de compartir este culto, esta transmisión con nuestros contactos. Hágaselo llegar. Hemos tenido un buen tiempo de alabanza a nuestro Dios a través del tiempo devocional, y ahora nos da el Señor la oportunidad de compartir su palabra. Así que este es un muy buen tiempo para hacerlo, y el título en esta noche es Amar a Dios. Amar a Dios. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo número 22. Es allá en el capítulo 22. Vamos a leer 5 versículos. Mateo 22, del 34 al 38. Dice la palabra del Señor. Ustedes sigan con su vista ahí en su lugar o lean junto conmigo con su familia, pero hagámoslo con toda reverencia. Yo sé que el estar en casa se presta a la informalidad y ciertamente pues la comodidad de estar sentado, levantarse y todo, pero hagámoslo con reverencia todo esto, que hermanos. Dice la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre Santo, en esta noche llegamos delante de tu divina presencia y lo hacemos sumamente agradecidos, porque eres tú, Señor, quien nos da esta gran bendición de estar juntos. Y de estar desde tu santo templo realizando este ofrecimiento a ti. Esta ofrenda, Señor, este culto. Y te pedimos que lo recibas como una ofrenda de olor grato. Que tú, Señor, te agrades de lo que estamos haciendo y que en consecuencia nos bendigas. Que en consecuencia tú, Señor, obres en nuestra vida y nos dirijas hacia una madurez, un crecimiento, un bienestar espiritual. Dios, pongo en tus manos tu palabra, que en esta noche es compartida para que no vuelva a ti vacía. Y Señor, quita todo lo que nos estorbe, todo lo que nos robe la atención a tu mensaje en esta tarde noche, que sea quitado por ti y que solamente tu nombre sea glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos.
Decía yo, el tema es amar a Dios. Amar a Dios. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan complicado será amar a Dios, hermanos? ¿Es fácil amar a Dios? ¿Qué es más fácil, le pregunto? ¿Amar a Dios o amar a la persona con quien usted vive? Sea su esposo, sea su esposa, hijo o hija, padres, hermanos, tal vez amigos u otros parientes. ¿Qué es más fácil, amarles a ellos o amar a Dios? ¿Cómo podremos amar a quien no vemos? Qué tremendo esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar a alguien que no vemos? Muy bien. Yo le pregunto entonces, ¿por qué debemos usted y yo amar a Dios? Como Iglesia Bautista Central, mis amados hermanos, ¿por qué debemos amar a Dios? Usted que me escucha, usted que está allí, que tal vez no pertenece a ninguna congregación, a ninguna iglesia, tiene su credo, está bien, pero no pertenece a ninguna congregación, a ninguna iglesia cristiana. También para usted la pregunta, ¿por qué debemos amar a Dios? Si usted tuviera que hacer una relación de razones, ¿por qué debemos amar a Dios? ¿Por cuál comenzaría? ¿Cómo cuántas razones escribiría usted en ese listado que va a elaborar? Bien, vamos a ver. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque esta tarde vamos a contestar esta pregunta. ¿Por qué debemos amar a Dios? Y la siguiente pregunta que estaremos tratando como punto número 2, ¿amamos a Dios como Él lo desea? Y el punto número 3 será conceptos erróneos para amar a Dios. Y cuarto punto será, si amamos a Dios, entonces, y ahí vienen las respuestas, si amamos a Dios, entonces, ahí está. Entonces, regreso a la número 1. ¿Por qué debemos amar a Dios? Le preguntaba yo a alguien un día de estos, ¿por qué crees que debemos amar a Dios? Me gustó que inmediatamente, sin titubeos, me contesta, porque Él nos amó primero. Debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Si alguien ha dado la evidencia y la manifestación más grande de amor, ese es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es el Todopoderoso. Es el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Es el que nos conoce desde que apenas éramos una célula, un embrión. ¿Qué decía el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. ¿Ok? Entonces, hermanos, debemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Debemos amar a Dios porque Él nos creó. Y déjeme decirle, Él nos creó, mis hermanos, porque usted y yo estábamos en sus planes. Y para este 2021 seguimos siendo parte de sus planes. No crean que comenzamos el 2021 porque somos los mejores, porque somos los merecedores. Todo esto por gracia, es por amor, es por la bondad y la misericordia de Dios. Es porque Él tiene planes para nosotros y Él quiere que seamos parte de sus planes. De manera que si usted
no quiere ser parte de los planes de Dios, pues entonces solamente dígale: Señor, no me incluyas, y a Él sabrá qué decisiones tomar. Nosotros, hermanos, amamos a Dios porque Él envió a su Hijo Jesucristo, y a través de Él mostrarse a la humanidad, revelarse a nosotros. El Señor Jesucristo lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que no me ha visto a mí, no ha visto al Padre que me envió. Es decir, todo aquel que no reconoce que Jesús ha venido del cielo y que Dios se ha humanado, se ha encarnado en la persona de Jesucristo, no le conoce. No acepta que Jesús es la demostración de que Dios se ha mostrado, valga la redundancia, a la humanidad. El interesado en mostrarse a nosotros ha sido Dios el Padre, y no había otra forma de hacerlo más que a través de un cuerpo humano, pero no un cuerpo humano que ya existía. Jesús ya existía como Dios, ahora vino y se mostró en un cuerpo humano. Nació de una mujer, de un ser humano. Entonces, hermanos, nosotros amamos a Dios porque Él envió a su Hijo, porque a través de Él se reveló a nosotros. Amamos a Dios porque Él, a través de aquellos romanos, soldados romanos, y a través de aquellos que le gritaban a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A través de ellos el Señor crucificó a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros. Él lo hizo para salvarnos. Él crucificó a su Hijo Jesucristo. Él lo llevó hasta la cima del monte Calvario, a lo más alto de esta montaña. El Señor lo llevó. Y dice la Biblia que Jehová cargó en Él, es decir, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. El pecado que nos separaba de Dios. El pecado que provocó una separación, una pared intermedia que nos separaba. El Señor Dios el Padre, a través de llevar a su Hijo a la cruz del Calvario, ustedes y yo tenemos ahora la oportunidad de volver a la comunión, volver a la paz, porque Jesucristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. Entonces amamos a Dios, hermanos, porque Él ha prometido estar siempre con nosotros. Él ha prometido no desampararnos nunca. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, le dijo a Josué: como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, la promesa no es apenas de Cristo para acá. Desde antes, desde el Antiguo Testamento, ya la promesa estaba dada, que Él ha prometido no dejarnos solos, no desampararnos. Él ha prometido, mis hermanos, suplir todas nuestras necesidades. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, debemos amar a Dios
Porque Él contesta nuestras oraciones. Dios no nos debe nada. Nosotros no merecemos nada. Si fuera por méritos que nosotros hemos hecho delante de Dios para que Él nos bendiga, por esos méritos que hemos hecho, hermano, usted y yo estamos acabados. Estamos bien liquidados, hermanos, si así fuera. Pero ustedes y yo, hermanos, amamos a Dios porque Él responde a nuestras oraciones. Porque Él ahora hizo posible que usted y yo tengamos libre acceso al trono de la gracia para justamente hallar gracia y para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Cuando usted y yo logramos entender esto, hermanos, no podemos menos que amar a Dios. Y una razón súper fundamental, hermanos, por qué nosotros debemos amar a Dios, porque Él ha perdonado nuestros pecados. Él nos ha lavado de nuestros pecados con el poder de la sangre gloriosa de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, sangre derramada en la cruz del Calvario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin quedar una pendiente, una escondida, una que se le pase, toda maldad queda lavada y perdonada en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es solamente una relación breve. ¿Por qué usted y yo debemos amar a Dios? Cuando usted y yo, hermano, hemos escuchado o hemos leído que Dios nos dice: no te perdono, no te perdonaré, no cuentas conmigo. Mire, la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Y si la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá, entonces, mi hermano, ¿por qué usted y yo no hemos muerto? Si la Biblia es muy tajante y es muy clara y es muy objetiva en eso: el alma que pecare, esa morirá. La razón, hermanos, es porque Cristo tomó lugar en la cruz para que por su muerte nosotros tengamos vida y vida en abundancia. O sea que Dios es bueno. Y ahora, mis hermanos, como cristianos podemos ustedes y yo perdonar al que nos ha ofendido. No hablo de perdonar pecados, no. Usted y yo no tenemos ninguna virtud, no tenemos capacidad de perdonar pecados. No, por supuesto que no. Pero hablo de perdonar al que nos ha ofendido a nosotros. Porque sabemos que solo Cristo con su sangre, solamente Él puede perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero sí podemos, ahora que estamos en Cristo, perdonar al que nos ha lastimado, al que nos ha ofendido, al que nos ha subajado, al que ha herido nuestra dignidad. Todo eso hemos alcanzado en Cristo Jesús. Ahora podemos tener una relación personal con Él. Podemos tener una relación estrecha. Podemos tener una relación íntima con nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Estas son razones muy fundamentales, hermanos, por qué usted y yo debemos amar a Dios. Y debemos amarlo como dice la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y hay otra parte de la Biblia que dice: y con todas tus fuerzas. Hay una segunda pregunta entonces.
Ustedes y yo amamos a Dios como Él lo desea. Usted es esposo, usted es esposa, o es madre, o es hija, o es hijo, o es padre, o es hermano consanguíneo de alguien en su familia. Le pregunto, ¿su esposo le ama como usted desea? ¿O quiere que su esposo le ame más todavía? ¿O ya con eso se conforma? ¿O usted como esposo está conforme como su esposa le ama? ¿O quiere que le ame más? Claro que habrá quien va a decir, ya con esto me voy por bien servido. Ya con esto me conformo. ¿Usted quisiera que su hijo le amara más? ¿Usted quisiera que sus padres le amaran más? ¿Que su hermano, que su hermana le amara más? Hermanos, el llamado del Señor Jesucristo es a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, en otras palabras, con todo nuestro ser. Pero, hay un pero aquí, pero hacerlo continuamente, siempre, en otras palabras, en todo tiempo, en todo momento, en cualquier situación de nuestra vida. No importa si estamos viviendo en la opulencia o estamos viviendo en la crisis, si estamos gozando de plena salud o estamos sufriendo alguna enfermedad terrible. El llamado es a amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Hermanos, cuando amamos a alguien, nos entregamos a esa persona que amamos. Porque el amor no condiciona. El amor rompe las barreras. El amor no divide, no separa. Al contrario, el amor une. El amor quita todo lo que estorba. Nos entregamos. Nos entregamos por amor. Nos brindamos, nos ofrecemos. Justamente es lo que ha hecho Dios por nosotros. Él ha dado todo. Lo más maravilloso de Dios el Padre, hermanos, es que nos dio a su único Hijo, cosa que usted y yo no haríamos por un pecador, no haríamos por un malhechor, no haríamos por un delincuente. Pues Dios el Padre lo ha hecho. Él entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y no solamente lo entrega, sino que aún nos perdona por el sacrificio de su Hijo. Por la muerte de su Hijo nos perdona, nos limpia, nos lava. Entonces, hermanos, cuando expresamos amor a Dios, nos entregamos sin reservas, nos entregamos por completo a Él. Queremos cumplir los propósitos para aquellos que Él nos ha creado. Porque cuando amamos a alguien, nos unimos a su proyecto de vida. En el caso de los esposos, no hay dos proyectos en la vida matrimonial. Hay un solo proyecto de hogar, hay un solo proyecto de familia. Aquí no es de que la esposa diga, mira, mi proyecto de vida es este, el tuyo tú hazlo. No, en el hogar no se puede tener dos proyectos. El amor ha unido a varón y a mujer. Entonces el proyecto se une y se camina en una sola dirección, porque se empieza entonces a construir en una sola dirección y se propone llegar a un
a un objetivo, juntos establecen una meta y juntos viven el gozo de conseguir la meta. Entonces, hermanos, ustedes y yo como Iglesia Bautista Central, amamos a Dios como Él lo desea. Amamos a Dios verdaderamente como Él espera que le amemos. Lo difícil, hermano, lo trágico, diría yo, es que mucha gente no ama a Dios porque no sabe cómo. No sabe cómo amar a Dios. Pero al mismo tiempo cree amarlo. Esas son las dos cosas como que de repente resulta una controversia en la vida interna de mucha gente. En la vida interior del individuo, de la mujer. Mucha gente, repito, no ama a Dios porque no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo ni siquiera mostrarle a Dios que lo ama. Qué triste que hay muchas personas que en sus vidas no existe un valor sumamente importante llamado gratitud. La gratitud es uno de los valores universales súper importantes. Pero hay mucha gente que no sabe decir gracias. Hay gente que no sabe decir gracias. Y cuando venimos a la vida cristiana y que tenemos que ser agradecidos con Dios, caray, hasta por ahí tenemos que comenzar en un estudio de discipulado, enseñándole a ser agradecido con Dios, sea hombre o mujer. Hermanos, ¿usted ama a Dios? Le pregunto, ¿usted ama a Dios o cree amarlo? ¿Qué me contesta? Otra pregunta. ¿Usted ama a Dios con todo su corazón? ¿Con todo el alma? ¿Con toda su mente? ¿Con todas sus fuerzas? ¿O cree amarlo? Cuando nos damos cuenta, hermanos, es cuando vienen problemas a la vida. Problemas de cualquier tipo. Sean de salud, sean de escasez económica, crisis económica o escasez material. Donde vienen de repente situaciones donde nos vemos comprometidos en nuestro testimonio. ¿Y qué hago? ¿Qué digo? ¿Sí o no? Y muchas veces, por cuestiones económicas o por un plato de comida, comprometemos nuestro testimonio. ¿Amamos a Dios verdaderamente, mis hermanos, como Él lo desea? Creo que es un buen punto para reflexionar en este primer domingo de 2021. Número 3. Desafortunadamente, hermanos, muchos manejamos conceptos erróneos para amar a Dios. A veces confundimos reverencia a Dios con amar a Dios. Podemos tener reverencia, hermanos, en muchas experiencias de la vida, lugares donde nos encontramos, altas personalidades ante quien tenemos que estar en un momento dado. Reverencia ante cierta autoridad. No hablo de doblar rodilla, no hablo de someternos incondicionalmente, no, hablo de reverencia, de respetar. Un respeto más profundo es reverencia.
callar cuando Dios está presente. Callar y tener orden y poner orden cuando estamos en un asunto que tiene que ver con Dios. Confundimos reverencia a Dios con amar a Dios. Hermano, reverenciar, decía yo, hablo el respeto en un grado mayor, todavía un poco más. Reverenciarle, hermanos, en un momento de entrega, con un corazón que verdaderamente lo hace sinceramente. Eso es reverenciar a Dios. A veces confundimos necesitar a Dios con amar a Dios. Todos necesitamos de Dios, pero pocos aman a Dios, o pocos le amamos a Dios. La necesidad nos lleva a buscar de Él. La situación difícil o adversa que nos está tocando vivir nos lleva a buscar a Él, pero eso no es amarle. Porque cuántas personas, ya que salen de su problema, ya que salen de su situación difícil, se relajan y vuelven a su vida cotidiana, dejando a Dios por un lado. Eso no es amar a Dios. Eso ni siquiera es tener fe en Dios. A veces confundimos, ustedes y yo, confundimos con servir a Dios a amar a Dios. Creemos que porque hacemos algo en la obra de Dios, estoy amando a Dios. No, hermanos, son cosas diferentes. ¿Cuántas personas les encanta servir en la iglesia? Y lo hacen muy bien, pero no aman a Dios, porque lo que hacen lo hacen muy bien, excelentemente bien en los planes, proyectos o dentro de las instalaciones de nuestra iglesia, pero en su vida privada no funcionan bien como cristianos en su testimonio personal. Amar a Dios no solamente es en un templo de 4 paredes, no solamente es en un lugar donde todo el mundo estamos cantándole a Dios, donde leemos su palabra, donde nos abrazamos cuando es posible, cuando lo hacíamos de esta forma. Cuando participamos de algo en los proyectos de la iglesia o los ministerios de la iglesia. Y cuánta gente, hermano, sirve a Dios pero no ama a Dios. Es increíble esto. Porque llegan a casa y ay, nanita, ahí llegó. Porque allá es otra persona. Y en el templo o en la iglesia es muy diferente. Hermanos, sirvamos a Dios porque amamos a Dios. No sirvamos a Dios para que la gente nos aplauda, o la gente nos vea, o la gente nos haga un reconocimiento porque lo hacemos bien o porque hicimos algo. No, hermanos, hagámoslo porque amamos a Dios. Así de simple. Mucha gente sirve, hermanos, en la iglesia para sentirse bien ellos, pero no para que Dios se sienta bien con ellos. Y eso es totalmente diferente. Su ego queda lleno, satisfecho, pero el corazón de Dios no ha sido satisfecho con lo que han hecho. El corazón de Dios no ha quedado satisfecho como ha quedado el corazón del que lo hizo, porque lo hizo para Él solo. Entonces, hermanos, hay conceptos erróneos de amar a Dios. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia y muchos hermanos se engañan creyendo que tienen que servir a Dios, pero en lo que a ellos les gusta, no en lo que Dios los necesita. Y esto es importante entenderlo. Entonces, hermanos, es muy importante que nos preguntemos, ¿por qué
hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago en el servicio a Dios en la iglesia? ¿Por qué hago lo que hago en el ministerio al que pertenezco? ¿Por qué hago lo que hago en aquello que se me pide hacer? ¿Lo hago para agradarle a Dios o solamente para agradarme y sentirme bien yo y agradar a los demás y quedar bien con el que me lo pide hacerlo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? A veces confundimos amar a Dios con diezmar a la obra de Dios. A veces creemos que con diezmar ya estamos ganando los puntos delante de Dios. Ofrendar o diezmar con amar a Dios son dos cosas totalmente diferentes, hermanos. Qué importante es ofrendar. Qué importante es diezmar. Pero qué importante es que ese diezmo y esa ofrenda venga de un corazón que ama a Dios, no que lo da por comprar la bondad de Dios. Porque a Dios no se le compra con dinero. Qué triste por aquellos que se quedan rezagados, relegados en esta bonita acción de ofrendar y diezmar. Pero algún día ellos resentirán el no hacerlo. La obra de Dios continúa adelante porque en la economía de Dios nunca hay faltantes. Hay personas que no ofrendan, no diezman, no han dejado de hacerlo. Bueno, Dios está viendo todo eso. Pero llegarán momentos difíciles donde necesitaremos que Dios nos abra su mano en bendiciones. Pueden ser materiales, pueden ser económicas, y las ventanas de los cielos estarán cerradas. Porque la promesa de Dios es que hasta las ventanas de los cielos estarán abiertas cuando cumplimos. Pero hermano, insisto, ofrendar y diezmar es muy diferente a amar a Dios. Muchos diezman, muchos ofrendan porque así nos enseñaron o porque amamos a Dios. Sí, así es. Yo amo a Dios y ofrendo y diezmo. Me encanta lo que una hermana en alguna ocasión me platicó. Me he acostumbrado, dice, a vivir con el 70%. Estoy tratando de adoptar esa forma administrativa. El 10% para el Señor, el 20% a mi caja de ahorros y el 70% para los gastos de la casa y la familia. Órale. Usted dirá, es que esa hermana o ese hermano ha de tener muchos ingresos. Hermano, es que uno entre más gana, más gasta, cuando no hay una correcta administración. Y la buena administración del cristiano comienza con Dios. Y la buena administración del cristiano que comienza con Dios, estamos hablando de ofrendar y diezmar. Hermanos, ¿qué nos motiva a dar en la iglesia? La motivación más grande debe ser honrar a Dios y darle gloria por sus bendiciones. Porque le doy de lo que ya me dio, no le doy para que me dé. Él se encargará de proveer porque esa es su promesa. Pero yo le doy de lo que ya me dio. Entonces le doy la honra, le doy la gloria cuando yo diezmo. Que sus propósitos y su palabra sean cumplidas en mí al yo ofrendar o al yo diezmar. Hermano, si no somos capaces de entregarle al Señor el 10% de nuestra economía, seremos capaces de entregarle al Señor todo lo que somos, porque lo que somos incluye todo eso también. Ok. Entonces comencemos bien, terminemos bien. Y cuando hablo de entregarnos al Señor, hablo de pensamientos, hablo de sentimientos, hablo de nuestra mente, hablo de nuestra emoción.
Hermanos, le mostramos amor a Dios cuando amamos a otras personas. Le mostramos amor a Dios cuando perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, a veces, hermanos, tenemos conceptos erróneos, equivocados respecto a amar a Dios. Déjenme ir por el cuarto punto. Si amamos a Dios, hermanos, si amamos a Dios, entonces, puntos suspensivos. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si amamos a Dios? Déjeme decirle algunas cosas que pueden ocurrir. Número 1, le obedeceremos. Le diremos: Señor, aquí estoy, cuenta conmigo. Estaremos allí. Si amamos a Dios, hermanos, procuraremos encontrarnos con Él cada día mediante la oración, mediante la lectura bíblica. Si amamos a Dios, hermanos, entonces le buscaremos cada día en oración, cada día en esa lectura de su palabra, porque esto es comunicación y es comunión con Él. Entonces, hermanos, cuando ustedes y yo vamos a la palabra de Dios, y cuando ustedes y yo buscamos a Dios a través de la oración, nuestro corazón vive un cambio tremendo, que nos levantamos de esa postura o postración cuando estamos orando, que nos levantamos dispuestos para ser diferentes, para servirle. Cuando ustedes y yo amamos a Dios, hermanos, confiamos plenamente en Él. Le ponemos nuestras peticiones y le ponemos nuestros deseos y los anhelos de nuestro corazón y nuestros sueños. Y me encanta, hermanos, cuando tenemos sueños. Y déjeme decirle, soñar, lo escuché en una conferencia. Soñar no es ver lo que, o cuando estamos, no es ver aquello cuando estamos dormidos, sino es aquello que no nos deja dormir. Hermanos, qué hermoso es poder servir al Señor sin esperar nada a cambio. Él se va a encargar de hacerlo. Él se va a encargar de suplir necesidades. Usted sirva al Señor. Si amamos a Dios, hermanos, vamos a confiar plenamente en Él. Si amamos a Dios, le vamos a honrar en aquello que hacemos. Le vamos a adorar en nuestra forma de vivir como un estilo de vida. Si amamos a Dios, entonces, hermanos, estaremos dispuestos a sufrir y a vivir, y solo para Él. Y solo para Él. No compartir la vida con los deleites temporales del pecado. No, para nada. No comprometer nuestra vida. No comprometer nuestros principios. No comprometer la palabra de Dios. Si como cristianos, hermanos, no amamos a Dios con todo nuestro corazón, no seremos plenos, no estaremos satisfechos, no nos sentiremos realizados como cristianos cada día. Porque no existen, escuche bien esto que le voy a decir, no existen instituciones que nos ayuden a elevar nuestro nivel y calidad de amor hacia Dios. No lo hay. No es decir, voy al DIF para que me ayuden a amar más a Dios. Voy a la institución de salud para que me ayude a amar más a Dios. Voy a ir a la Secretaría de Gobernación para que me ayude a amar. No, hermanos. Voy al Congreso de la Unión. No, hombre, para nada.
No hay instituciones que nos ayuden a elevar nuestro nivel y calidad de amor hacia Dios, hermanos. Necesitamos proponernos en nuestro corazón amar más a Dios. Porque si no nos proponemos en nuestro corazón amar más a Dios y con todo nuestro ser, escuche bien, nunca amaremos a Dios con todo nuestro ser. Necesita haber propuesta del corazón. Y creo que es muy oportuno ahora, como primer domingo de este 2021, hacernos ese propósito, hermanos. Proponernos delante de Dios. Señor, me propongo a amarte más. Me propongo a amarte con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Hermanos, el psicólogo, el terapeuta, el psicoanalista, el sociólogo, el psiquiatra no pueden ayudarnos a amar a Dios con todo nuestro corazón. No hay fuera del Espíritu Santo otro recurso que nos ayude, porque esto solamente es posible cuando vamos en busca de Dios y de esa comunión diaria mediante nuestra cita con Él, encontrarnos con Él cada día. Al encontrarnos con Él cada día nos alimentamos, nos nutrimos, ejercitamos y fortalecemos nuestra fe y fortalecemos y nutrimos también, hermanos, esos lazos de comunión mediante la palabra de Dios y mediante el tiempo de oración permanente cada día con Él. Entregamos al Espíritu Santo la dirección de lo que somos. Entregamos al Espíritu Santo nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, hermanos. Y qué interesante resulta esto. Déjeme terminar. Si el psicólogo no puede ayudar al varón y a la mujer, fíjese bien lo que le voy a decir. Si el psicólogo no puede ayudar al varón y a la mujer a abandonar el odio y la amargura que hay en su corazón, y nosotros como cristianos queremos que solo el poder sanador y restaurador de Jesucristo lo puede hacer, y que solamente en Jesucristo es posible que el ser humano, hombre o mujer, deje el odio y la amargura por un lado, entonces como cristianos, hermanos, vivamos desde lo más profundo de nuestro ser, en lo más recóndito de nuestro ser, lo que creemos. Vivamos lo que somos en Cristo. Vivamos quienes somos. Y quienes somos en Cristo pudiera ser una gran relación, pero solamente déjeme decirle 2 o 3 cosas. Usted y yo somos en Cristo hombres y mujeres lavados en la sangre del Cordero. Somos hombres y mujeres regenerados en el poder del Espíritu Santo. Somos hombres y mujeres transformados. Vemos las cosas diferentes, hermanos. Y si usted y yo no buscamos a Dios cada día, entonces nunca lograremos una dependencia del Espíritu Santo. Nunca lograremos una dependencia del Espíritu Santo si no le buscamos cada día. Porque Él está dispuesto a darnos cobertura diaria y nos da cobertura, nos da protección, nos provee, nos da guianza, nos da dirección, nos extiende su mano y nos dice: no temas, no temas, yo te ayudo. Y es cuestión de que usted y yo solamente le querramos tomar la mano, asirnos de Él, tomarnos de su mano, levantarnos y caminar juntos, no cada quien por su lado, sino juntos, juntos y juntos en la dirección del Espíritu Santo, no en la nuestra. Hermanos, amar a Dios. Propongámonos este 2021
que sea un año diferente, que sea el año donde realmente vivimos el amar a Dios. Oramos. Padre Santo, gracias por darnos esta bendición grande de ser tus hijos, de ser portadores y portavoces de tu palabra y tu mensaje. Gracias por esta bendición de predicar tu palabra. Gracias que como Iglesia Bautista Central lo podemos hacer con toda libertad. Y lo podemos hacer, Señor, desde nuestro templo. Gracias por proveernos los recursos, los medios para llegar a tanta gente a través de esta transmisión. Gracias, Dios, porque se encarga y participa responsablemente de la conducción de este servicio y de cada actividad de manera virtual. Gracias por tu presencia. Gracias por tu poder. Oramos que en este 2021, Señor, las cosas sean tan diferentes a nivel mundial, a nivel social, a nivel familiar y a nivel personal y como iglesia, como cuerpo tuyo. Perdona nuestros pecados y quita de nosotros todo lo que nos estorbe y que la honra y la gloria, la alabanza y toda la adoración sea solamente dada a ti. Bendice a nuestro coro la alabanza, a Melissa como su directora. Bendice a nuestros jóvenes, bendice cada ministerio. Y Señor, cada cosa que este 2021 hagamos, que lo hagamos, Señor, solamente para honrar y glorificar tu nombre. Tú te encargarás de bendecirnos. Nos quedamos en tus manos y gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga. Así estamos despedidos. Bendiciones.